Hoy estrenamos sección. Se llama Cotillitas. Y en el primer capítulo vamos a cotillear con Julien Escudé. Creo que hablo por los tres cuando digo que nos encanta escuchar batallitas, historias, anécdotas de fútbol que nos cuentan los exfutbolistas cuando hablamos con ellos, cuando nos empiezan a contar aquí cosas delante del micrófono o fuera de él. Javi Casquero, Santi Cañizares, Alberto Bueno, Julien Escudé. Escuchamos embobados. Y para esta sección de cotillitas hemos dicho, el estreno lo tenemos que hacer con Julien. Sí. Me asustó. Que encima Por Dios. es jueves, tú los jueves rendías de forma especial, por la tarde, por la noche. Sí, muy bien, sí. Es poco un más día tarde, de colegio. Un poquito más de la la noche. noche. Bueno, eso lo podemos avanzar luego. Vale. En medio de la semana. Es Y verdad. queremos saber un poquito más de cositas que incluso hemos salido hablando nosotros también cuando hemos podido compartir plato y copas. Y hay anécdotas muy, muy buenas que nos, permite conocer también al fútbol de otra manera, ¿no? Y yo siempre digo que hablar con vosotros, Julien, es como correr un poquito así las cortinas de una casa que no conoces y mirar un poquito dentro, ¿sabes? Esa, no sé. Es la sensación que yo tengo que al final somos profesional, jugamos un deporte que casi todo el planeta está mirando y no nos damos cuenta de la fuerza que puede tener un jugador fuera del campo, Total. frente al periodismo, a las personas, el sentimiento de tocar y acercarse a nosotros que somos humanos, aunque tenemos un talento, pero la verdad que esa percepción, cuando deja el fútbol, ahí la percibe mucho más. Justo. Para esta sección de cotillitas, Nahuel, hemos creado 15 preguntas que vamos a mantener todas las secciones, o sea, no son personalizadas, van a ir para todos los protagonistas de la misma manera y que tienen un poquito de todo. Sí, claro. Tiene que ser una macedonia de preguntas, pero al final... Julien, además, como Una es el primero, macedonia. no sabe nada. Claro, Esto viene me un poco- gusta especialmente. Es Está que- absolutamente acojonado. Sí, se le nota. Claro, son preguntas de fútbol y de lo que no es fútbol. ¿Estás preparado, ¿En Julien? Wikipedia dónde habías buscado eso? No. no. Esto son De preguntas. nosotros. La entrevista va a salir en tu Wikipedia, que es otra cosa diferente. Son preguntas muy generales. De hecho, voy a arrancar con la primera para que veas. Por Dios. Tú sabes, somos buena gente, Julien. Totalmente, sí, no. Pero relájate, te noto tenso. Mira, para que empieces relajado, ya sabes que los periodistas empezamos por lo bueno, luego ya... Vale. Primera pregunta. ¿Tu mejor recuerdo sobre el terreno de juego? El mejor. Bueno, tiene que ser una victoria o algo No, especial. lo que tú quieras. Puede Tu ser la mejor mano de recuerdo. Henry también. El momento en el que tú creas que fuiste más feliz sobre el campo. Yo, feliz, le he pensado hace poco, mi primer partido en primera división. Tenía un miedo tremendo, pero he jugado 20 minutos con el Stade Rennais frente al Nantes, ¿Cuántos años tenías? 19, y de ahí salí, estar en el campo como de sueño. Cuando ha llegado a un momento a ese camino y de repente pisa terreno, está jugando en primera división en un campo ahí como la Beaujoire, que es también mítico en Francia, y dice, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo ha llegado eso para que al día de hoy estoy aquí en primera división como un profesional? Esa sensación increíble. Y nunca la quiere dejar. Empieza ahí y dice, nunca más quiero irme de lo que estoy haciendo. Es tan ¿Y cómo fue el complicado. antes y el después? Claro. Porque que esto nos lo dijo Borja Valero, Sí. que después de su debut vomitó. Sí. Que- Y creo que en alguna previa del partido, que él la tensión la tenía Sí, que digerir de esa manera. Sí, lo pasó muy mal. No. Yo me recuerdo, sí, ir al baño, pero no, coger el teléfono y llamar a mi familia, y dice, es que he jugado 20 minutos, es que increíble, qué sensación. Además, Rennes contra Nantes es un derbi, Sí. es un partido complicado, entró de lateral izquierdo, aunque hemos perdido, pero la euforia de decir, me da igual, al final de haber Contigo en el pisado campo no 20. encajáis. Pero claro, perdiste No. 3-0. Bueno, además, perdiendo 19 años tu primera, queda calladito y a ver lo que dice el mister. Pero no, la ilusión de un día haber logrado eso. Si tuvieses, Julián, que volver a jugar un partido para tratar de ganarlo, cambiar un error que cometieses, o porque lo quieres volver a disfrutar, ¿cuál sería? Un partido... Ya han pasado 10 años de tu retirada, ¿no? Sí, por eso, O sea, Ya que los años... si No, solo tengo- pudieses jugar ese... No, la pena tremenda ha sido esa Supercopa de Europa perdido contra el Milán, justo con el fallecimiento de Antonio Puerta.
ganando 1-0 y al final no conseguir a mantener ese resultado y con un contexto tan particular. Quiere decir que es un partido tremendo, una Supercopa de Europa, el Sevilla donde estaba ese momento, el Gran Milán y al final la circunstancia nuestra que nos ha tocado, la pena de que algo muy difícil de vivir. Y además a nivel anímico, a nivel colectivo, lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido nosotros en el campo. ¿Es una espinita que tienes ese partido? Sí, espinita. De donde estábamos, evidentemente yo orgulloso de estar, de jugar la Supercopa, pero viendo la circunstancia, el mal sabor de boca, ¿sabes? Es una sensación donde muy entiendo difícil. que ese es el partido que volverías a jugar, pero imagino que un partido que no jugaste fue, precisamente tú hablabas de la mano de Henry, esa clasificación de Francia. ¿Esa espinita también de no haber jugado esa Copa del Mundo? Bueno, ese era el objetivo mío. Como yo lo decía hace poco, yo siempre he funcionado por proyecto, por realmente objetivo, y para mí era una fase final de una Copa del Mundo, era mi objetivo, por supuesto. Y el trabajo desde Rennes para firmar al Ajax, para llegar al Sevilla, para un momento dado poder llegar. Y ese momento, no sé si lo sabremos ahí, la anécdota de cuando yo recibo la lista de no convocado. ¿La recibes? No, la leo en las noticias de la 9 de la noche por la televisión. Vosotros, o sea, los seleccionadores franceses dan la convocatoria en el informativo. Exacto, ahí la he aprendido. Loquísima. No quería dar ninguna prueba antes, no sabíamos nada, y yo sentado en el sofá viendo las noticias de la 9 para escuchar si sale mi nombre. ¿Y cuando no sale, cuando pasan a centrocampistas ya? He dicho, me ha puesto en delantero. Es que nunca leo, dice, de repente pasamos medio centro y da la lista, pasamos a delantero, y yo he dicho, y esto es un ¿qué es? No puede ser. De repente dejo y el móvil empieza a echar humo, toda la gente llamando por saber lo que pasaba. Yo con una tensión y digo, ¿es real? ¿No es real? ¿Qué ha pasado? ¿No estoy en la lista para ir en Sudáfrica? No, era Raymond Domenech, ¿no? Sí, exacto. El que me hizo debutar en Sub-21, el que me llamó en la selección máxima y el que me dejó por la fase final. Y sé sincero, ¿qué piensas ahí de...? O sea, porque yo en tu lugar, pues en ese momento del entrenador me pego una rajada, o sea, internamente, con tu familiar, o sea, ¿lo proyectaste sobre el entrenador o...? Porque lo tuviste que sentir como una injusticia, ¿no? Sí, no, yo creo pensar que dentro de lo que estaba, como estaba la selección, ese momento, el ambiente interno que podía haber, no quiero pensar que era culpa mía, porque si no me hubiera descartado, pero yo creo que él funcionaba con el feeling que lo que podía aportar. Mis últimos partidos no han sido muy buenos, por también X circunstancia, y creo pensar que quería armarse y siempre ha jugado con algunos cambios de último momento que nadie se esperaba. Yo creo que la Eurocopa anterior vino Chambonda ahí, y esta vez Marc Planus, que nunca por sustituto a mí. Y esos son cambios donde al menos digo, coge distancia, analiza bien, ya está hecho. Y ahora hay que pensar en las vacaciones. Pero tenía... ¿Él te dio alguna explicación? ¿O deberías haber tenido alguna explicación? Nunca. No, eso nunca. Pero pasó siempre cosas muy especiales con él, porque también en una Eurocopa anterior daba su lista donde pasaba en las habitaciones de los jugadores para decir si se quedaba o no para el grupo. Y eso es una cosa tremenda. Tuvimos una charla antes, previo, en la sala conjunta, y han dicho, bueno, ahora subéis todos en vuestras habitaciones, pasaré puerta a puerta para decir si os quedáis uno, y a partir de lo que no se quedan, bajan al menos uno, hay un coche que os espera. Joder. Y os volvéis al avión para volver a vuestra casa. Madre. Y ahí bajando, la ciudad. Tocó la puerta. Muchos estaban en el balcón, no escuchando a nadie. Se quedaba para no. A mí me tocó, pero yo estaba lesionado, por eso yo sabía que iba a salir. Pero la cuestión es, bajando al menos uno, mirando la cara de quién está y quién no está. Claro. Tú bajas, se abre la puerta del minivan y dice, tú. Está Alexis, Flamini, estaba Coupe, algunos, y dice, ¿qué hacemos? Y de ahí, para evitar a la prensa, la salida de los soldados salía por detrás del hotel y salíamos en helicóptero para que la prensa no podía ver desde lejos. No, una cosa un poco de película. Tercera cuestión. ¿Cuál fue ese helicóptero que nunca llegaste a tomar rumbo a otro equipo? Has tenido una carrera, preciosa, Rennes, Ajax, Sevilla, Besiktas. ¿Cuál es ese equipo grande que tuviste alguna posibilidad de fichar y no fichaste? Sabemos parte de esta historia. ¿De los Red Devils? Sí. Puede ser. Sí, siempre yo creo que es... Bueno, por Inglaterra, Manchester, por Italia, el Milan. Me gustaba mucho el Milan AC.
Pero no que estaba a punto de fichar, ¿eh? Pero el Manchester sí, saliendo de la Eurocopa Sub-21 muy buena, y Ferguson me quería fichar. ¿Hablaste con él? Nos vimos el verano en la Costa Azul, donde él estaba de vacaciones, y yo me fui ahí con mi pareja y mi representante para conocerle y para que una primera toma de contacto. Él en este momento era un verano donde iban a fichar a Río Ferdinand, iban y la han fichado. Entonces me explico yo con 22 años diciendo de que primero Río Ferdinand y después te ficharía. Pero la reunión tuvo bastante cosas interesantes porque al final me habló conmigo 5 minutos y el resto más de 40 minutos a mi pareja, para asegurarla de que Manchester a veces hay sol, a veces hay fiesta, a veces se divierte la gente, y yo no lo entendía. Entonces habló con mi representante y digo, oye, ¿qué pasa aquí? Pasamos 45 minutos y nada. Y Ferguson me coge el hombro y me dice, mira, Julián, te voy a explicar una cosa. De ti yo sé todo. He visto tus partidos, yo sé lo que vale y yo lo sé lo que puedes aportar al Manchester United. Pero al día de hoy, ahora sí estamos reunidos, es para convencer a tu pareja que te quieres ir al Manchester United y que ella te quiere seguir. Porque si yo tengo Julian Scudé infeliz en Manchester United, ahí no voy a tener el que yo quiero. Entonces, a partir de ahí, esa discusión me cambió radicalmente lo que es el jugador y su entorno, la importancia para rendir al máximo. ¿Y qué pasó para no fichar por el United? ¿Qué pasó? Que al final yo he vuelto como corriendo hasta el René, he dicho, ya tengo un equipo, que me dejáis salir, que tengo que irme, y he dicho, vale, pues que venga la oferta y de saber qué club está. Y al final, como tardó tanto el fichaje de Río Ferdinand, la oferta llegó una semana antes que se cerraba el mercado. Y como yo, entre comillas, podía ser importante para estar René, a una semana de que se cierra el mercado, han dicho, imposible que te dejamos salir, no tenemos recambio, no hemos negociado, entonces se cierra la negociación. Y ahí la verdad que ha sido un palo muy duro para mí y el último año en Rennes muy complicado. El United, has dicho que era el equipo que estuviste cerca de fichar y no fichaste. Nos has respondido más o menos la cuarta pregunta. El equipo en el que te hubiese gustado jugar, el Milan. El Milan. El Milan porque cuando tenía 14 era la época de Capello y ahí había equipos y jugadores. Yo ya empezó a conocer a la época donde Jean-Pierre Papin era el delantero, estaba Georges Weah y luego vino también grandes defensores como Maldini, Costalcurta. Entonces yo he crecido con este equipo italiano. Luego también en mi academia tenía un entrenador que promovía mucho ese 4-4-2 de Capello, ese trabajo, y me gusta mucho lo rosonero. ¿El equipo en el que no hubieses jugado nunca? Mira, no os preocupéis, no hagáis la oferta. De verdad. ¿Y que si, no voy a ir? Y si no, ¿de qué hubieses jugado en todos? No, la verdad que no tengo ningún equipo. ¿Hubieses jugado en el Betis? ¿Antes del Sevilla? No, después del Sevilla, claro. Eso, la pregunta es, ¿a partir de cuándo o no? Me hubiera costado, evidentemente, el Betis. En Holanda, después del Ajax, tú me hubieras dicho el Feyenoord, el PSV o algo. ¿Por qué no? En Turquía, Galatasaray, después el Beşiktaş. ¿En Francia? En Francia, Rennes, bueno, está Nantes, pero el Olympique de Marsella, no, cualquiera. Evidentemente, 6 años y medio en el Sevilla, con tanto título, de repente venir al Betis, yo creo que a nivel de ético y frente al Sevilla Fútbol Club hubiera sido un no hubieras podido salir tan alegremente por las tardes en Sevilla, igual. Pero hubiera hecho amigos en el otro lado de la ciudad también, Sí, pero... Aunque he intentado relacionarme con todos, béticos y sevillistas en la ciudad. Oye, ¿tu mejor amigo del Betis? ¿De universo jugadores de tu época? No sé si tenías con alguno así relación. No, la verdad que no nos veíamos mucho. A veces nos preguntábamos, ¿pero dónde salen los jugadores? Sevilla también es grande, pero pequeño, no sabía, pero ¿dónde nos juntábamos? Así? Del Sevilla. Porque hay realmente sitios muy... En ese momento, no, pero la verdad que me había enfrentado en él en su E21, en la época de Francia-España, también con Joaquín. ¿El compañero con el que mejor te entendías, ya con los que más has compartido, no sé si época de Sevilla, donde has estado dando tiempos y con la selección? No, bueno, en Sevilla, por supuesto, el primer amigo que he conocido nada más llegar ha sido Andrés Palop. Teníamos el mismo representante, luego Fernando Navarro. Fernando llegó más tarde, pero Andrés estaba ya en el club. Freddy Canute también me ayudó mucho en la integración dentro del club. ¿Cómo era Freddy en las distancias cortas? Porque siempre aquí le hemos admirado por su vocación social, su implicación, como futbolista ya ni te cuento, pero también tenía pinta de ser como muy tranquilo, ¿no? Muy introvertido. Introvertido, yo creo que carismático.
Es que es una persona por su talla, por su físico, por lo que entrenaba en el campo o fuera, cuando llegaba, se notaba que llega Freddy. Canute está aquí. Y la verdad es simpático, como un gran hermano, con una voz buena, realmente mucho cariño, y eso me ayudó en tomar mi decisión de firmar para el Sevilla, porque yo cuando me llamo Monchi, yo no podía saber, y teniendo a Freddy para ayudarme ha sido también clave en francés. Es un tema interesante porque muchos jugadores, y ahora nos lo acaba de confirmar Julien, esas conversaciones con compatriotas o excompañeros llegando a un sitio te terminan de convencer. Fíjate, el agente infiltrado Benzema, ¿cuánto tiempo lo intentó con Mbappé? Sí, y no lo consiguió. No funcionó demasiado bien en ese sentido. ¿Cuál es el rival más complicado que has tenido? Más complicado. Tú has estado como defensa en una era en el fútbol español. Sí, el Barcelona, por supuesto, por sus juegos. Hemos sufrido muchísimo con el Sevilla en ese momento. El Real Madrid también, pero en esa época ahí de Xavi, Iniesta, Messi. ¿Y como jugador en particular? Claro. Partido, ¿no? En casa, en el Camp Nou, realmente de trabajo colectivo, de correr. Uno también he sufrido mucho a la época, cuando estaba en Mónaco, Ludovic Joly. Por su físico, por su talla, por su velocidad, eléctrico. por su por velocidad y dinamismo. ¿Y delantero? Delantero, curioso, pero he aprendido muchísimo de Filippo Inzaghi, también de Raúl, porque no son del tú a tú. Es difícil al momento, yo prefiero, no es al contacto, pero del delantero, el luchar e ir a la pelea, pero son delanteros que se esconden. Y se te busca ahí y siempre está donde no lo espera. Y a veces parece que no está en el partido, pero son los que hacen ganar el equipo. Entonces, son jugadores tan listos, y yo siempre tengo recuerdo e incluso foto de que Inzaghi además te coge la camiseta, se tira al suelo, falta suya y tarjeta amarilla por ti. Yo he dicho, pero ¿cómo consigue hacer eso ese delantero? Increíble, ¿no? Delante listo y competidor, increíble, bueno. sí. ¿Quién consideras que es el entrenador que más partido te ha sacado? ¿Lo sabéis? No sé que quién me ha sacado, quiere decir que me ha hecho jugar. Más rendimiento, El que mejor rendimiento te ha... Sí. Con el que mejor has jugado. No en datos, sino el que sientes que el entrenador, pues... No, Con creo el más pensar ejercido. que Juan de Ramos, evidentemente, la confianza que me ha dado, nada más llegar, mes y medio en el Sevilla, un partido donde entró de medio centro contra el Cádiz y luego también de banquillo entró en el Atlético Madrid, ganando ese partido, y a partir de ahí no he vuelto a pisar banquillo. Y evidentemente los resultados ayudan a los compañeros, pero creo que Juan de me ha sacado lo mejor de mí. ¿Tú con los árbitros qué tal? ¿Cómo era tu relación? No te hago yo muy protestón, pero... No me ves así, ¿no? No. Te he visto jugar y no te he visto protestar demasiado. De hecho, te está criticando con esto, ¿eh? No es una virtud. No. A ver, esto tiene que dejarlo a los Paulas. En el fondo estoy pensando, si me pongo los árbitros en contra, creo pensar que a un momento dado del partido no me va a ayudar. Yo pienso exactamente Es que eso. no puede ser que a un momento, si estoy siempre criticándolo o ponerlo a prueba y a presión, como a un momento va a tener una empatía a mí y va a decir, Totalmente Julián de es acuerdo. un grande, pues no pasa nada. Entonces yo soy más del partido de decir, nos vamos a hacer amigos, vamos a pasarlo bien, somos actores, tú también, hace tu trabajo, yo hago el mío, y intentamos ahí colaborar juntos. Dentro de entender que a veces hay injusticia, pero también entender que es un humano, se puede equivocar, yo me puedo equivocar, pero siempre de parte de la comunicación, porque digo, a un momento dado, ¿Te han no expulsado alguna vez por comunicarte No. mal con el árbitro? No. De palabrota, no. Más solo de realmente, bueno, he tenido dos rojas, más de un codazo y una entrada. Bueno, entonces, pero eso, ¿quién ¿Y no ha bien dado- sacadas? ¿Quién ¿Bien no- sacadas? No, normal, sí. sí. Normal. Merecida. ¿Quién no ha dado un codazo? Porque, claro, un francés, quiero decir, porque aquí, con lo de Jude Bellingham y tal, y el fuck off estuvo muy presente, lo de la concha de la lora de los sudamericanos. No pasa nada, tira millas. No nos está escuchando nadie. Un francés, cuando se queja, ¿qué dice? O sea, ¿Tú la tienes o qué? Sí. No lo sé. Putain, es como putada, putain, merde, fais chier, me cago. No sé si suena bien o mal, pero ya suena. no hay árbitros aquí oyendo. Bien. Ya nos ponemos un poquito más profundos. ¿Cuál era tu mayor miedo sobre un terreno de juego? Cuando estabas jugando un partido, ¿sentías miedo por algo? ¿Miedo a decepcionar? ¿Miedo a perder? ¿Miedo a
No, las inquietudes de fallar para el equipo, por supuesto. Yo era inquieto y sobre todo autoestima, porque realmente es una cosa de la confianza. Yo me hacía unas memorias y unas notas que yo ponía ahí, que escribía, y antes lo partía en el autobús o en la habitación, me leía esto sobre la autoestima, que no pasaba nada si yo me podía equivocar. Refuerzo positivo. Exacto, de siempre creer ¿Salió en de mí ti mismo. o buscaste, porque ahora está muy en boga pues buscar ayuda profesional, coaching en este sentido? No, de en mí. tu época no había psicólogos en los cuerpos técnicos ni nada por el estilo. Exacto, no, era el libro mío y empecé a intentar aceptar un poquito esos miedos y qué podía pasar, y a veces intentar hacerme sentir que eso es nada, mi objetivo es mucho más allá. Yo tengo mucho recuerdo de eso en los vestuarios, antes los partidos, cuando me venía un poquito el miedo de decir, Julien, ese partido que es un partido nada más, tu futuro no es aquí, es más allá. Entonces, valorar de que aquí es un proceso, es un camino, pero que donde quiero llegar es mucho más alto. ¿Y la retirada te dio miedo? La retirada no, sinceramente no, porque yo funcioné por objetivo, y cuando he llegado a los 32 en Sevilla me estaba planteando de dónde lo disfruto, cómo me puedo aportar. Irme a Turquía me ha ayudado mucho en ese proceso de la transmisión. Eso le he trabajado bastante. No es fácil, evidentemente, aguanto entender que está en el banquillo, entra en el vestuario, queda 45 minutos antes de empezar el partido, ve tus compañeros que van a competir y tú en el banquillo dices, ¿qué puedo hacer? Claro. Donde me puedo acercar a alguien, motivar, calentar bien, animar, ser realmente un compañero de vestuario. Qué bueno. ¿El campo que más te ha impuesto? ¿El estadio que más... Bueno... ¿Te ha dado cosa jugar? Bueno, jugar en el Velodrome es algo muy fuerte, la verdad, por el ambiente, por el estadio, por lo que representaba también el Olympique de Marseille en esa época. Entonces, por cualquier francés, el Velodrome es un... Pero llegas a nivel de sentir, afición. o sea, no sé cómo decirte, que te puede pasar algo. O sea, No, ¿temes miedo por no. tu integridad personal en algún momento, no? Nunca. Donde he sentido también la afición muy cercana es en el Steaua Bucarest. Claro. En ese estadio también me ha dado ¿Steaua mucho. Bucarest? Sí, ahí la presión detrás de la portería nunca la Creí había que ibas a notado decir así. Turquía, porque quiero decir Y Turquía... Turquía también. Bueno, pero los estadios eran modernos, que sea el Fenerbahce, Galatasaray, la verdad, aunque hay un ambiente tremenda. Es verdad que mucha gente hablan de los turcos y dice, es que los estadios me dan miedo porque canta y porque grita la afición. No tiene que dar miedo, pero yo creo que el sonido o la gente se puede asustar de eso. Y a eso, a mí he dicho, nunca he visto nada de miedo. Realmente es un ambiente extraordinario. Viene al estadio, se divierte, cantan y canta todo el estadio, de verdad. Bueno, el estadio de Besiktas fue donde Timo Werner en su día sufrió tuvo un ataque de problemas pánico. con los oídos. Sí, que le pitaban los oídos. Tú ese estadio lo has tenido a favor. Sí, yo he hecho... Yo tengo el recuerdo del último partido que se jugó en el antiguo estadio, y eso tremendo porque después de eso se rompía todo. Entonces la gente, la afición entró en el campo y arrancaba el césped, La memorabilia. arrancaba la silla, Venga. y de repente yo Eso, veía los clubes ahora, por ejemplo, eso lo ha pasado en el Camp Nou y en el Bernabéu, que salieron noticias, en el Calderón también, eso se comercializaba. Bueno, Claro. allí Pero yo veía, autogestión. Ramplando. yo veía un momento, estábamos en el vestuario, estaban las cámaras ahí puesto fuera de la zona mixta y veíamos el estadio y veíamos dos tíos con un larguero que andaba y que intentaba salir del estadio con el larguero. ¿Pero y qué haces con el larguero? Bueno, es que me preguntas a mí. Vale, pero- vale. Ojalá No, pero saberlo. quiero Una decir, afición, un pero- red de la red de la portería. Sí. No, pero estaba con el larguero los dos ahí como obreros y intentaba salir ahí para el estadio. Y luego me fue a comer en un kebab donde siempre iba después los partidos y me venía la afición venir, uno con un asiento, el otro con una cosa, y he dicho, eso, y claro, acaban de Son la escena destruir. del señor de la todo el guerra estadio. cuando Totalmente. aparca el avión y tienen que desmontarlo para que no le detengan, porque si no hay carga ni avión no hay delito y tarda poquito Nicolas Cage. Y ya por pasar a la siguiente. ¿Y aquí en España? ¿Aquí en España no has tenido un estadio que hayas dicho, ostras, No, ir con esta gente? No, la verdad que es, aunque hablan muy alto los españoles, pero se comporta bastante bien. ¿Tú has vivido algún derbi caliente? Sí, no, por supuesto. No, los derbis sí. Llegando ahí es tremendo el derbi porque tú sales, la sensación, como digo, de la afición, como lo viven, estás en tu hotel
estás ahí, todos los cuerpos técnicos, los delegados te vienen, te abrazan, parece, al momento digo, parece que me voy a la guerra. Estoy diciendo, dice, parece que yo no voy a volver. Te abraza y te vas con el autobús diciendo, ¿pero qué es esto? Y el autobús, en la ciudad no hay nadie en las calles y te hace 4 calles, llega al Boulevard de la Palmera y ahí es el terreno del Betis. Y ahí empieza a ver todo verde, la gente que te empieza a insultar, a gritar, y se cambia en una misma ciudad. Es decir, a 5 minutos estaba con los míos, que estaban como locos apoyándome, y a 3 calles yo he cambiado totalmente de país. Tremendo. En esos momentos antes del partido, ¿tienes algún tipo de superstición en tu vida en general, en el día a día? No sé, jugar con la misma ropa interior, si entrar al terreno de juego con un pie antes que con el otro. Hemos hablado de Domenech, que era muy supersticioso, Sí. no sé si te pegó algo. Quizás demasiado. No, lo he intentado, no, he aprendido a no tenerlo. Porque no me quería crear realmente angustia de que sí no lo hacía. Aunque a veces hay cosas que te levantas por la mañana y la taza la coge y se resbala y a un momento dices, uy, ¿qué pasa aquí? Y empieza a dudar, dice, es el buen día, de repente está buscando una cosa que normalmente no la busca y otra cosa, y empieza a sumar y dice, uy, el día está un poquito torcido, no pasa nada, empieza a positivar. Pero tengo la anécdota de que cuando íbamos con el coche, yo estaba con mi compañero Fernando Navarro en el parking del hotel y en cada plaza él se recordaba de cada resultado, de una derrota, un empate, una victoria, donde podíamos aparcar. Yo estaba conduciendo para ir a aparcar antes de la comida de mediodía y me dice, no, aquí en esta plaza hemos empatado 2-2 al minuto 80, no, búscate otra. Y voy ahí y dice, no, aquí la derrota. Pero tú sabes realmente todas esas cosas. ¿Dónde puedo aparcar, Fernando? Por favor, dime, no, al tercera planta ahí te puedo decir. Sabía los plazas exactamente los resultados. Ostras, Tremendo. Eso es un tema, es un tipo de neurosis jodido, Joder. Sí. Y menos mal que ganabais bastante. Por Porque eso. si no, Imagínate. claro, El facha en la calle. aparcando en Cádiz. Cambies de parking. Te ha preguntado Adri antes por la retirada. Visto con perspectiva, ¿te hubieras retirado antes, después, o estás orgulloso de ese momento de haber colgado las botas? Ese momento. La verdad que sí, porque en ese segundo año en el Besiktas me había dicho si sigo un tercer año sí o no, pero aún yo creo pensar, tenía 34 años y tenía mis compromisos y mis objetivos cumplidos. Y como he dicho, Julián, ¿qué vas a buscar más? Ya. Títulos donde estadios has vivido lo mejor. Es compañero, grande, fuerte, muy bueno, todos. Entonces dice, Dinero. ¿qué me motive más? Dinero, ¿no? No, tampoco. Yo creo que he ganado muy bien mi vida, le he logrado, le he sufrido, pero dentro de eso irme para un año más y también siempre el discurso de que sea tuyo, de tu representante, tu entorno, decir, no te hace el año de más, que no te deja el fútbol, que es tú que dejas el fútbol. Esto te lo dice el repre también. Sí, me dice que no deja de que al momento te digo que nadie te quiere, que ningún club te quiere, o que el entrenador te pone el banquillo porque no vale más. Te tiene que sentir orgulloso de lo que has logrado, has sido internacional, has ganado título, quédate con eso y quédate grande y es tú que decide tu retirada. Qué bueno. Si no hubieses sido futbolista, Julián, ¿a qué te hubieses dedicado? ¿Al tenis? A ver. Pero Eso ahí, es súper de familia. ya no ibas a destacar en la familia. Claro, he dicho, esperaba el tenis, no, pero... Por si alguien no lo sabe, el hermano de Julián es tenista. Bueno, fue tenista. Sí, Nicolás. No, sí, la circunstancia... Fue Bueno, top 15. top 15, sí. Pero podéis buscar en vuestros archivos 2 hermanos en 2 deportes distintos y los 2 internacionales. Ostras, me suena algo. En 2 deportes Esto lo hemos muy hablado alguna vez. elevados. Claro, en España solo se me ocurre, pero Pedro León no llegó a ser internacional, ¿no? Pedro León y Luis Jugar León por y tu Luis país. Eso, jugar por tu país. Claro, no No, fue claro. internacional, No, porque no. claro, no es ser deportista Buena. de élite, que ya está, es espectacular, ya me hubiese gustado a mí, sino encima ir con tu selección. Sí, a una eso. Copa Davis, a un partido de clasificación de... Representar tu país, como mi hermano que ha ganado la Copa Davis con Francia y yo que he sido internacional con la selección, y los dos con los 2 deportes de más licenciado, que es el tenis y el fútbol, donde supuestamente la competencia es la más mayor, complicado. Sí. es la más difícil, pero... Es una buena pregunta que Sí. lo piensen los pizarritas, ¿eh? ¿Algún ejemplo de... Pero vamos, No de hermanos, sí de familia tenemos el caso de los Nadal.
aquí, Sí, pero bueno, no son claro, hermanos. ya, y padre e hijo y Claro. tal, Pero Nosotros hemos crecido los dos y la verdad que fútbol, tenis a un muy buen nivel, aunque mi hermano destacaba muy joven por el tenis, muy rápidamente. Se lesionó en el hombro en el fútbol y ha dicho no quiero más contacto y más tenis, por eso se ha ido a París. pero jugáis los dos a tenis y fútbol. Muy bien, sí, a buen nivel. Y a mí, pues me he descartado realmente por el fútbol, donde el compañerismo me gustaba mucho más y la verdad que lo disfrutaba más. En tu respuesta, pues yo no creo que hubiera acabado tenista profesional porque es muy complicado. Pero el negocio de mi madre, que se dedicaba a vender casa en Francia, que se ha hecho su propia empresa, quiero pensar que, como ella dice, que la había hecho por nosotros, por si en cuyo caso no llegáramos a ser profesionales, que siempre podíamos volver a casa para poder trabajar con la familia. Qué bueno, ostras, qué bueno. Y ya para cerrar, Julián, tú eres un hombre que... ¿Cómo decirlo? Una persona que sabe disfrutar de la vida. Y parte de la vida... Quiero venir, no sé Bon por qué. vivant. Un bon vivant. Un bon ¿no? vivant, Que sí. este es francés. Claro. Hedonista, ¿no? Un hedonista. Y dentro de la vida, pues entra también la noche. Fíjate que te está tú. preguntando Nahuel Miranda. O sea, te Iba- está- No, yo al lado de Julián Escudé, yo creo que... Eres un aprendiz. Por lo menos que me vas a hablar de la comida, de la gastronomía, También. del Es que eso patrimonio influye en nacional. el- Claro. A la noche, sí. Claro. No te veo haciendo la cena líquida. Tú ¿no? me ves comer mucho por la noche, ¿no? Pero, ¿tienes alguna fiesta especialmente marcada, alguna noche, etapa como futbolista que digas, bueno, esto fue el Tremendo. 10 sobre 10? ¿Alguna anécdota nocturna? Cuéntanos. La de la feria puede ser que os he dicho del Schalke, que ha sido, bueno, improvisada, porque eso cuando ganábamos el Schalke, bueno, es el Presi que decidió que todos íbamos en autobús a disfrutar de la feria. Y ahí ha sido una noche para perderse. Primera feria, primera semifinal para un paso a una final, con mis compañeros donde yo no me enteraba de la mitad de lo que me decía. Claro. ¿Cuántos meses llevas y en aprovechando España? ¿4 eso, meses? Bueno, me ha costado, sí, 4 a los 6 empezaba ya a hablar, pero tiene su ventaja también. ¿Por qué? No sé, de hacerle entender que no entiende nada. mejor. Uy, la A veces es mejor. carta de no entiendo A veces es nada, mejor. ¿Me lo puedes Claro, repetir? Julián, con esa sonrisita. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Esto ya ha prescrito, esto ya no va a pasar nada. Pero Por ¿quién eso. fue el MVP aquella noche? El MVP, no sé por qué, lo tiene en la sangre los brasileños. No te puedo decir. Eso talento. nacen con la samba, te digo eso. No la feria, pero la samba. ¿Quién de y ellos? eso. Porque teníais varios. Sí, había varios. Sí, estaba sí. Renato, Fabi- estaba Adriano. Luis Fabián no tenía mucha pinta, ¿no? No, pero el tapado era Renato. Renato. Bernay. Siempre, Ese no se además. ve. Dentro y fuera del campo, ¿no? Él siempre. ¿Sabe cómo lo notas? Es cuando tú vas por la ciudad y de repente todos le llaman Renato. Monavi! Mi amigo! Dice, ¿por qué toda la gente lo conoce? Toda la gente está alegre de verle. Algo ha debido pasar con este señor. Cosas ahí. Qué bueno, qué bueno. En todo caso, la noche de Sevilla por encima de la noche del resto de países en los que has estado, ¿no? Tiene Hombre, algo Ámsterdam especial. está muy bien. Istambul también está muy bien. También. No, me he ido creciendo poco a poco, como dice, la verdad. Y siempre la gente me pregunta, la verdad que mis decisiones de clubes siempre ha tenido algo que ver con las ciudades y ha sido siempre importante para mí vivir dentro de las ciudades, aunque Sevilla estaba un poquito, pero me he ido mucho y pensaba un momento vivir en el centro para conocer y integrarme y entender mejor dónde juego y quién es la gente y cómo lo puedo Qué bueno. realmente disfrutar. Están al diciendo máximo. en el chat nombres de deportistas, pero es que no representantes de su país no. O sea, nombres de buenos deportistas, por ejemplo, Markkanen, ¿no? En Finlandia bien Lauri, pero el hermano, en teoría, creo, he estado repasando, no jugó en la selección. O sea, Claro, es que es muy dos difícil. actividades Muy distintas, difícil, ¿no? claro, Sí, claro, futbolista dos y tal, disciplinas, sí. dos disciplinas. Sí. Julien, Bueno. ha sido el conejillo de Indias de Cotillitas bien, ¿no? Súper bien. Y tú estabas Me llamas tenso, a- ¿eh? Sí, no, Estabas bueno, tenso. os conozco ya un poquito más. claro. Digo, ese equipo ahí tan joven seguramente me van a buscar Ha cosas. estado más de tenso, fresquillas. más tenso Me ha hoy refrescado, me ha gustado, que sí. con Ferguson, ¿eh? Como- Con Ferguson, como estaba de oyente, Claro. No, hemos hablado ¿Con más él lo de iba? fútbol que Ferguson habló de fútbol a mi pareja, ¿sabes? Julien Escudé, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Prontito, más secciones de Cotillitas.